bien, en esta oportunidad vamos a estudiar Números capítulo 23 y comienzo leyendo del versículo 41 del número 22. Llegada la mañana, Balac tomó a Balaán y lo hizo subir a Bamot Baal y descendió, y desde allí observó un extremo del pueblo. O sea, vimos la última vez, ¿verdad?, que Bamot Baal significa alto de Baal, o sea, eran los lugares donde se hacían sacrificios, más que todo a este dios pagano que es Baal. Recuerda que los montes altos, las colinas altas, era donde normalmente se hacían los sacrificios a los dioses paganos. Y dice en el verso 23: luego dijo Balaán a Balac: constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 toros y 7 carneros. Entonces Balac hizo tal como Balaán le había dicho, y Balac y Balaán ofrecieron toros y carneros sobre los altares. Y vamos a ver por qué 7. O sea, ¿qué tiene que ver el número 7? Si vemos a los patriarcas, ellos construían un solo altar. O sea, si querían comunicarse con el Señor o dar una ofrenda de agradecimiento o de petición, simplemente hacían un altar. Pero ¿por qué este profeta dijo: constrúyeme 7 altares? ¿Qué tiene que ver el 7? Bueno, aparte de que sabemos que el número 7 significa plenitud, completación o llenura, también 7 tiene que ver con los altares que hicieron nuestros padres, los patriarcas, ¿okay? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por eso es que manda a construir 7 altares. Y lo interesante es que en el verso 3 dice: enseguida dijo Balaán a Balac: párate aquí junto a tus holocaustos y yo iré, tal vez el Señor llame para encontrarse conmigo, y la palabra que me declare te la daré a conocer. Y se marchó tranquilamente. Y una de las cosas que podemos aprender en este contexto es que Balaán simplemente quería ofrecer más para ver si podía sobornar al Señor. ¿Okay? Y eso es una característica de nosotros los seres humanos, o sea que cuando queremos el favor de alguien, pues no hallamos dónde poner a esa persona. ¿Okay? No hallamos cómo alabarla, no hallamos cómo hacerle cosas para simplemente ganarnos el favor o lo que esa persona nos puede ofrecer. Y en este caso, Balaam pues quería que el Señor le permitiera maldecir a Israel. Por eso es que también sacrifican muchos animales, como que si el ofrecerle muchos al Señor, el Señor se va a ver obligado a responder. Recordemos que todo lo que hay en esta tierra, todo lo creado, le pertenece al Señor. No hay nada que nosotros podamos ofrecerle al Señor como para sobornarlo. Lo único que nosotros podemos ofrecerle al Señor es nuestro corazón, dedicarle nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque lo demás todo le pertenece. Dice en el verso 4: y Dios se apareció a Balaam y le dijo: has preparado 7 altares y has ofrecido toros y carneros encima de los altares. ¿Okay? O sea, oye, como si ofreciendo todos esos animales yo te voy a responder, me voy a ver obligado. Entonces dijo el Señor a Balaam: ve ante Balac y así hablarás. Y se regresó ante Balac, que se encontraba junto a sus holocaustos, él y todos los príncipes de Moab. Y levantó su voz diciendo: desde Harán me ha traído Balac, rey de los moabitas, desde las montañas de oriente, para decirme: ven, maldíceme a Jacob, ven, destrúyeme a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo destruiré a quien el Señor no ha destruido? Pues desde la cima de los montes lo he visto y desde las colinas lo he contemplado. He aquí el pueblo que mora solitario y no es contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo mismo la muerte de sus íntegros y sea mi fin como el suyo. ¿Okay? Así que vemos la primera bendición.
La primera bendición que el Señor dice a través de Balaam es que Dios eligió a su pueblo. El Eterno eligió a su pueblo Israel. ¿Ok? Y lo interesante es que en el verso 9 dice que desde la cima de los montes lo he visto y desde las colinas lo he contemplado. He aquí el pueblo que mora solitario. ¿Cómo así que mora solitario? Simplemente el pueblo que es apartado, el pueblo que es consagrado. O sea, y por eso dice que no es contado entre las naciones. ¿Por qué? Porque es un pueblo aparte, es un pueblo especial, diferente a las demás naciones. Y por eso el Señor lo ha apartado. De hecho, dice en Deuteronomio que Israel es la niña de sus ojos. O sea, ¿quién se puede meter con la niña de sus ojos? Nadie. De hecho, el Salmo 121.4, mira lo que dice, Salmo 121.4, dice, porque no se adormecerá ni dormirá el protector de Israel. El Señor es tu protector, el Señor te cubrirá con la mano derecha. El sol no te dañará de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de cualquier mal, el Señor protegerá tu alma. ¿Sí? Así que tremenda bendición entonces para los que son del pueblo de Israel. ¿Okay? Ahora, esto no significa de que, no, pues como yo no soy del pueblo de Israel, yo no soy judío, yo no soy de sangre israelita, yo no tengo esta bendición. No, cualquiera que acepte a Yeshua como el Mesías, como el Salvador, tiene la opción de ser parte del pueblo de Israel. O sea, tiene la opción de ser injertado, como habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Así que hace la pregunta aquí Balaam: ¿quién puede contar el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Simplemente la cuarta parte de Israel. ¿Por qué la cuarta parte de Israel? Porque simplemente era lo que estaban viendo en ese momento. Acuérdense que estaban viendo, era un extremo del campamento, no estaban viendo todo el campamento como tal. Así que el Señor le dice: oye, ¿quién puede contar esta cuarta parte? O sea, ¿quién la va a poder contar? Nadie la va a poder contar. ¿Por qué? Porque va a ser como el polvo, o sea, como el polvo del mar. Ahora, dice: muera yo mismo la muerte de sus íntegros y sea mi fin como el suyo. Y este es el anhelo de Balaam. El anhelo de Balaam era: oye, ojalá que yo muera la muerte de sus íntegros, ¿verdad? Y sea mi fin como el suyo, o sea, como lo que esperan en el Señor. Y esto es algo que lo quiere todo el mundo quiere vivir, la muerte de los santos. No, que cuando yo muera, pues ya mi salvación va a estar segura, que uno dice que van a ir para el cielo, o sea, y no he escuchado a nadie que vaya a decir, pero pues cuando yo muero voy para el infierno. Y ese es el anhelo de todo el mundo, ¿verdad? Pero lo interesante es que muchos quieren la muerte de los santos, pero no quieren vivir en santidad. Y ese es el problema de Balaam, que anhelaba la muerte de los santos, pero su vida era una vida de lucro, o sea, le importaba más las riquezas, el dinero por sobre todas las cosas. Y eso es lo que pasa con muchas personas, que lo que le interesa es puro la muerte de los santos, pero no quieren vivir conforme a los santos, no quieren vivir conforme a la justicia de Dios. Y el versículo 11 dice: luego dijo Balac a Balaam: ¿qué me has hecho? Te llamé para que maldijeras a mis adversarios, pero he aquí que colmaste de bendiciones. Entonces Balaam contestó diciendo: he aquí que me aseguraré de hablar lo que el Señor ponga en mi boca. Entonces le dijo Balac: ven conmigo a otro lugar, vamos a buscar otro sitio, desde donde los mirarás, aunque solamente podrás ver su extremo y no lo verás a todos, y desde allí maldícemelos. Enseguida lo trajo al campo de los centinelas, a la cima de la colina, y erigió otra vez 7 altares y ofreció toros y carneros encima de los altares. Entonces Balaam dijo a Balac: párate aquí junto a tus holocaustos, mientras yo llego hasta allá. Y el Señor volvió a aparecerse a Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: ve ante Balac y dile así. Y cuando vino ante él, Balac estaba parado junto a sus holocaustos, y con él
los príncipes de Moab. Entonces Balac preguntó a Balaam, ¿qué ha dicho el Señor? Y él levantó su voz diciendo, levántate, Balac. Y fíjate que esta respuesta es directamente a Balac, ¿okay? A Balac y todos los que quieran maldecir al pueblo de Israel. Mira lo que dice, levántate, Balac. Balac significa el desolador. Ya podemos dar el simbolismo de quién es Balac, ¿no? ¿Quién es el desolador? El enemigo de Dios. Y escucha, hijo de Zippor, presta atención a mi testimonio. Entonces, especifica a quién le va a dar la respuesta y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que tome consejo. Él dice y hace, y su palabra permanece para siempre. ¿Okay? En otras palabras, Dios ha hecho un pacto y Dios no va a invalidar ese pacto. Por tanto, el contexto de lo que está hablando aquí es en cuanto a maldecir a Israel. He aquí que yo he sido traído para bendecir y no revocaré la bendición. Yo no veo iniquidad en Jacob, ni he observado maldad en Israel. ¿Okay? Y aquí podemos analizar, ¿no? Realmente no había maldad en Israel, no había iniquidad en Jacob. Si recordamos la rebelión de Coré, si recordamos la muerte que hubo por la serpiente de bronce, si recordamos las aguas de Mara, o sea, ¿cómo que no hubo rebelión? ¿Cómo que no hubo iniquidad? ¿Cómo que no hay maldad en Israel? Sí la hubo, pero lo interesante aquí es que a pesar de que nosotros hemos hecho maldad, a pesar de que nosotros hemos hecho pecado, si nosotros buscamos un verdadero arrepentimiento, el Señor está dispuesto a tirar esos pecados al fondo del mar. ¿Okay? Y nosotros podemos comenzar de nuevo. Así que si en esta oportunidad te arrepientes de toda la maldad que has hecho, de todos los pecados que has cometido, el Señor hace un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Por eso es que Él dice, no veo iniquidad en Jacob y no he observado maldad en Israel. El Señor, su Dios, está con él y la magnificencia de su rey está en él. Dios lo sacó de Egipto con su poder y con su grandeza, porque no hay augurio o adivinación o brujería contra Jacob, ni adivinación contra Israel, para que a su tiempo se le diga a Jacob y a Israel lo que Dios ha hecho. Ahora, dice aquí que Dios lo sacó de Egipto con su poder y su grandeza. Y esto es algo parecido de lo que el Señor va a hacer en los últimos tiempos. Si vemos el libro de Zacarías, el capítulo 12, versículo 3, dice, y acontecerá en aquel día, ¿en cuál día? En los días postreros, que convertirá a Jerusalén en roca que pisotee a todas las naciones, pero todos los que la pisoteen serán desarraigados por completo, y todas las naciones de la tierra se alinearán contra ella, contra Jerusalén. En aquel día, declara el Señor, heriré a todos sus caballos con espanto y sus jinetes con confusión. Entonces abriré mis ojos sobre la casa de Judá y heriré con ceguera a todos los caballos de las naciones. Entonces los príncipes de Judá dirán en su corazón, los moradores de Jerusalén se hicieron más fuertes que nosotros. ¿Por qué? Por su Dios, el Señor de los ejércitos. En aquel día haré a los príncipes de Judá semejante a carbones encendidos entre los leños y semejante a una antorcha encendida entre el rastrojo, y consumirán a la derecha y a la izquierda a todos los pueblos que los asedieron, y nuevamente Jerusalén será habitada en su lugar en Jerusalén. Y el Señor visitará la tienda de Judá como anteriormente, para que no se magnifique la honra de la casa de David y la honra de los moradores de Jerusalén sobre la casa de Judá. En aquel día el Señor protegerá a los moradores de Jerusalén, y acontecerá que el débil entre ellos será como ¿quién? Como David en aquel día, y la casa de David será como Dios.
como el ángel del Señor ante ellos. Y acontecerá en aquel día que yo buscaré a todas las naciones que vengan contra Jerusalén para destruirla. Así que una vez más, como el Señor sacó el pueblo de Israel de Egipto con su poder y su grandeza, el Señor entonces en el final de los tiempos, va a demostrar también que está con su pueblo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice en el verso 24, volviendo al número: he aquí un pueblo que se levanta como un león, que se yergue como un león, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que lo ha matado. Entonces Balac respondió: de ningún modo los maldigas, ni de ningún modo los bendigas. A lo que Balaam contestó y dijo a Balac: ¿no te dije que todo lo que el Señor me dijera eso hablaría? Entonces Balac dijo a Balaam: ven, te llevaré a otro lugar, tal vez parezca bien a los ojos de Dios que me lo maldiga desde allí. Entonces Balaam condujo a Balaam hasta la cima de Peor, que mira hacia el desierto. ¿Okay? O sea, otra vez al lugar más alto, donde hacían sacrificio para Baal. Y Balaam dijo a Balac: erígeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 toros y 7 carneros. Entonces Balac hizo como Balaam le había dicho y ofreció un toro y un carnero sobre cada altar. ¿Okay? Así que en esta ocasión vimos que la primera bendición era Dios eligiendo a su pueblo. Y la segunda bendición entonces es Dios siendo fiel con su pueblo. Dios siendo fiel con su pueblo. Así que en esta oportunidad podemos aprender que realmente las promesas del Señor son verdaderas. No desconfiemos de las promesas del Señor. Si el Señor habló, eso lo va a hacer. ¿Okay? Nosotros somos los que muchas veces somos infieles ante los pactos que hacemos con el Señor. Pero el Señor también es misericordioso y está dispuesto a perdonar cada uno de nuestros errores si realmente nos arrepentimos y volvemos a Él. Que el Señor te bendiga.